Habíamos revisado por último la unidad 4. Vimos, ya que es el punto rectiplano, los ángulos, cómo se clasifican y se miden. Vimos polígonos, los triángulos y los perímetros diarios de los triángulos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eh, Tenemos algo pendiente de esto. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer ejercicios? Sería bueno si hacemos de triángulos, sobre todo, me parece, ¿no? Que no hicimos muchos. Eh, para acabar con la unidad. Estuve revisando el temario y realmente de la unidad 5 es esta, más que nada estadística, no tenemos cálculos o cosas muy complejas, entonces voy a saltar la unidad 5 igual que hice con unidad 3. Esto realmente es más leerlo e interiorizarlo, no necesitan mucho para eso. Eh, Así que vamos a ir a la unidad 6. Vamos a ver operaciones de números racionales hoy. Vamos a ver que son números racionales, sobre todo. Si recuerdan, ya habíamos visto antes que son los números enteros, y ya vimos que son los números naturales también. Y ya hacemos un recuerdo. Y bueno, vamos a ver todo este proceso que hicimos con los otros tipos de números, con los otros conjuntos de números, ahora con este. Vamos a ver números, operaciones con los números, potenciación, radicación, suma y resta de números, suma y resta de números racionales, multiplicación y división. Sí, realmente no es muy complejo. Hay que, como en todo, aquí aprender algunas reglas, pero eso, al final no es más que eso. ¿Les parece? Terminemos con la unidad 4 en la parte de triángulos, porque vimos, creo que muy de pasada, qué eran, qué son. Entonces, eso, aquí lo que nos compete bastante es calcular el perímetro y el área, y, y ya, terminaríamos con esto. Le vamos a dar un poquito rápido. Y eso. ¿Quién, quién se acuerda? ¿Quién me dice eh, los tipos de triángulos que tenemos? Griselda, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dime, ¿qué tipos de triángulos teníamos? Ese es el triangular. No. La verdad que yo no me pude conectar en las 3 clases anteriores. Ujú. Bien, entonces, Alejandro, ¿qué tipos Soy de yo. triángulos tenemos? Ah, cierto, perdón. Sí. Espérate, déjame hacer algo. Si no, ya, si no siempre me confundo. Eh, Kerly, entonces, ¿qué tipos de triángulos tenemos? Hola, profe, muy buenas tardes. Yo también no me he podido conectar hace 3 clases por el internet, pero equilátero es uno, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Isósceles, Ya, ¿qué más? ya, y el otro no me acuerdo. Bien, entonces, gracias, Kerly. Primero, vamos a retomar. Básicamente, un triángulo Tal vez es no era el otro. una figura geométrica con tres lados, tres vértices y tres ángulos. Recordemos un poquito, qué es un vértice. Un vértice es esto, el punto donde se unen dos líneas, ¿sí? Por eso el triángulo tiene uno, dos, tres vértices. Eh, Tiene tres lados, porque tiene uno, dos, tres lados, y tiene tres ángulos. Como ven, aquí se forma un ángulo, aquí se forma un ángulo y aquí se forma un ángulo. Bien, recordemos que el ángulo es el punto, se forma cuando dos rectas que tienen un mismo origen, tienen un espacio, eh, es el espacio entre las dos líneas, perdón, que se forman al juntarse en un mismo origen. Entonces, como ven, aquí tenemos un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. ¿Sí? Listo. Eso sería un triángulo.
Como ven, en esta imagen de aquí tenemos diferentes tipos de triángulos, no todos son iguales. Puedo tener un triángulo que esté totalmente rectito, o puedo tener un triángulo que no esté tan rectito, que tenga un lado más largo que el otro, que sus ángulos no sean, que no tenga un ángulo de 90 grados. Entonces, los vamos a calificar de dos formas, según sus lados. Todos van a tener tres lados, eso está claro, si no, no es un triángulo. Pero como ven en la foto, en el gráfico, estos tienen los tres lados iguales. Este lado de aquí es igual a este lado de aquí, pero este de aquí no es igual. Y en este caso de acá, ningún ángulo coincide. ¿Sí? Y la otra clasificación que podemos tener es según los ángulos que tengamos. Recuerdan, por eso les decía importante, tenemos que saber qué es un ángulo agudo, qué es un ángulo agudo, qué es un ángulo obtuso, qué es un ángulo recto, ¿sí? Tenemos que tener claro eso para poder irlos identificando. Pero bueno, vamos a ver primero por los lados. Un equilátero, equi, nos está diciendo igual, látero, lados, que es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. Como ven, este lado y este lado son los mismos. Por ende, los ángulos internos de este triángulo siempre van a ser iguales. Este y este ángulo van a medir siempre lo mismo, ¿sí? En este caso es 60 grados. Esto me estoy olvidando. La suma de los ángulos de un triángulo siempre me debe dar 180. ¿Se acuerdan que ya vimos esto con los polígonos, con los cuadriláteros? ¿Sí? Aquí la suma de todos los ángulos internos debía darnos 360. ¿Sí? Lado A más lado B más lado C, perdón, ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D, en este caso, no sé por qué esto no, debe ser igual a 360. Cuando hablamos de triángulos, cambia y el valor debe ser 180, ¿sí? Si necesitan que les explique por qué, lo podemos hacer un poquito más adelante. Ahorita me interesa interiorizar esto y no confundirlos, pero eso, tienen que ser 180. Entonces, si dividimos 180 en tres partes iguales, me tiene que dar a 60 grados. Cada uno de estos, perdón, no funciona. Cada uno de estos vale 60, ¿sí? El triángulo isósceles. Aquí me dice que dos lados son iguales y uno de diferente medida. Significa que este y este miden exactamente lo mismo. Entonces, esto podemos llamarlo 1 y este puede llamarse 2 porque tiene una medida diferente. Y en este caso, lo mismo. Tenemos dos ángulos que miden lo mismo, que van a ser este y que van a ser este. ¿Sí? Entonces, si yo conozco estos dos ángulos, que van a ser lo mismo, mejor dicho, si solo conozco este ángulo, digamos que vale 30. Puedo saber que este va a valer 30, que la suma de los dos es 60, y como tengo que tener 180 para completar los ángulos, puedo saber que otro vale 120. ¿Ya? Eso, de ahí tenemos el escaleno donde todos sus lados son de diferentes medidas. O sea, que este lado de aquí, que este lado de aquí y que este lado de aquí son totalmente diferentes. Ninguno mide lo mismo que el otro. Y por ende, los tres ángulos internos, o sea, este y este, son ángulos con diferentes valores. ¿Sí? ¿A qué nos recuerda esto más o menos? Cuando hablábamos de polígonos, ¿recuerdan que teníamos los trapezoides que no tienen ningún lado igual ni paralelo? Pues básicamente sería casi lo mismo en triángulos, ¿sí? Que ningún lado es igual y ningún ángulo es igual. Bueno, de aquí vamos a ver cómo clasificarlos por ángulos. Eh, el triángulo acutángulo me dice que tiene tres ángulos agudos y todos sus ángulos miden menos de 90 grados, por obvias razones. Eh, ¿Quién me dice que es un ángulo agudo? Esto lo vimos al principio. Mariela, para que se pase el COVID.
Eh, los agudos Ujú. son los que miden 90, ¿no? No. Profe. Griselda, ¿cuáles son los ángulos agudos? Lo que miden 60. Sí, pero no solo eso. A ver. Lleva diferente. Son varios, no solo uno. 60, 30. Sí, también los de 30, pero ¿por qué? También el de 20, también el de 50, también el de 10, también el de 5, el de 1, el de 8, el de 25, el de 85, pero ¿por qué? Porque no les veo que fueran iguales. Sí, ninguno sería igual. No es esa la razón. Vicente, ¿cuáles son los ángulos agudos? Profe, creo que yo no estuve en esa clase, la primera. Ya, no importa, tenemos que igualarnos, si no, ¿cómo hacemos esta clase? No es excusa el no Ah, estar en sí, la ya, clase. ya Bueno, lo voy a apuntar Kelly, bien. ¿cuáles son los ángulos agudos? Yo sé que lo Los sabes. agudos son los que miden menos de 90. Perfecto. Los agudos son cualquier ángulo que mida menos de 90, o sea, desde el grado Menos 1 de 90. hasta el 89. Sí, eh, por eso, aquí, por eso le dije, todo esto es obvio, todos sus ángulos miden menos de 90 grados, porque si no, no serían agudos. Eh, Está adelante la respuesta. Ya, entonces, todos los ángulos que estén aquí, aquí y aquí deben medir menos de 90. No significa que todos deban medir igual. Puede este medir 30, puede este medir 60, estaríamos 90. ¿Cuánto debe medir la suma de los tres? ¿Recuerdan? Acabo de decirlo hace un ratito. ¿Cuánto miden, cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Menos de 90. No, 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. La suma de los ángulos internos de un polígono siempre es 360 grados. Eh, ya. Entonces, si este ya vale 30, este otro vale 60, que me suma 90, este debería valer 90, ¿no es cierto? Para que nos dé la suma de 180. Siempre deben sumar 180. Como ven, esto es un triángulo acutángulo. Podría ser perfectamente un triángulo equilátero, podría ser un triángulo acutángulo, un triángulo, pero no necesariamente todos los ángulos deben medir igual. En este caso, ninguno mide lo mismo, ¿sí? Y como esto causa que los lados sean diferentes, sería un triángulo escaleno. Listo. El siguiente es el obtusángulo, que me dice que tiene dos ángulos agudos, o sea, este y este, que deben medir menos de 90, y un ángulo obtuso. ¿Quién me dice cuál es un ángulo obtuso? ¿O qué es un ángulo obtuso? Ya, El que mide mayor a 90 y menos de 180. perfecto. Entonces, este de aquí, como ven, está bastante abierto. Un ángulo de 90 grados así recto. Entonces, si ya se abre más para acá, significa que pasó de los 90 grados. Y mientras esté antes de los 180 grados, en todo este espacio de aquí puede estar la línea, o sea, puede ser cualquiera de estas. Son ángulos obtusos. Por eso se llama obtusángulo.
¿Ya? Entonces tenemos el ángulo obtuso, que sería este de aquí, y también el ángulo agudo, que sería este, y que sería este. Por último, tenemos el triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que en los polígonos teníamos el rectángulo, que es esto, que era un rectángulo? ¿Por qué se caracterizaba el rectángulo? Por tener todos sus lados 90 grados, ¿sí? ¿Qué pasa si yo trazo una línea por aquí? Como ven, el resultado, voy a dibujarlo aquí abajo, sería básicamente esto. Y me queda este ángulo de 90 grados, que sería este de aquí. Y tengo dos ángulos agudos, o sea, que estos dos tienen que ser menos de 90 grados, ¿sí? ¿Por qué se llama rectángulo? Porque como ven, sale básicamente de un rectángulo. Es un rectángulo cortado, así que cumple las mismas propiedades. Perdón, esta de aquí abajo sería la misma propiedad, que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso. Según la explicación, tenemos un ángulo recto, ángulos rectos de 90 grados y dos agudos, menores a 90 grados. Por último, vamos a ver, para poder hacer nuestros últimos cálculos, qué es la altura. Básicamente, la altura es la distancia que hay entre la base del triángulo. Voy a poner aquí la B, esto es la base, esto es la base. Y termina en el vértice más alto que esté opuesto a esa base. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un vértice? No nos olvidemos, un vértice es el punto donde se intersecan dos líneas, dos rectas. En este caso, nuestros vértices serían este, este y este. La altura, por consiguiente, sería la distancia que hay desde la base hasta ese punto. Esta sería mi altura. Ay, perdón. Esta sería mi altura. Aquí está chueca. Esta sería mi altura. Y esta sería mi altura en este caso. Sí, es la misma. Eso. Básicamente, esa es la altura. Me falta decirles que aquí siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Y ya. Ahora, lo que nos compete, ¿cómo calculamos el perímetro y el área de un triángulo? Em, el perímetro y el área van a usar estas dos fórmulas. Para el perímetro esta que tiene la P y para el área esta. ¿Qué necesitamos saber? La verdad, no es muy complejo. Para el perímetro necesitamos saber sumar. Nos dice que el perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales como el centímetro, el metro. ¿Qué es el contorno? Como ven, el triángulo amarillo está rodeado por esta línea negra. Ese es el contorno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a querer hacer es medir qué tan grande es ese contorno. Para eso vamos a usar la fórmula del perímetro, que es lado más lado más lado. ¿Qué significa? Que lo que vale este lado más lo que vale este lado más lo que vale ese lado, lo vamos a sumar y eso nos va a dar el perímetro. Como ejemplo, y este lado vale 2. Como vemos que es un triángulo equilátero, significa que todos los lados van a valer lo mismo. Este va a ser 2 y este va a ser 2. Y para calcular esto, me quedaría que 2 más 2 más 2 es igual a 6. Entonces el perímetro es igual a 6. ¿Por qué? Porque la fórmula es lado más lado más lado. Entonces sumo lado más lado más lado. 2 más 2 más 2, que me da igual a 6. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Estamos Por mi clarísimos. parte, no. Ya. Eh, Luego vamos a ver el área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas. Ahora es lo contrario. El área es todo esto que está contenido por el perímetro. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Con esta fórmula de aquí, ¿sí? Entonces, el área va a ser igual. Yo le voy a usar el mismo ejemplo. Eh, a base, en este caso, mi base es 2, que sería esto,
por la altura sobre 2. En este caso, en el ejercicio no tenemos una altura, entonces yo le voy a poner aquí esta línea y voy a decir que también vale 2, ¿ya? A la altura. Entonces sería 2 por 2 dividido para 2, me da a 4 dividido para 2, simplifico esto y me da igual a 2. ¿Ya? Normalmente necesitábamos saber la altura para poder hacer esto. Ya ahorita vemos ejercicios y nos sacamos de dudas. Pero está claro el concepto, cómo aplicar la fórmula, de dónde sacar los datos. Eso estamos claros. Sí, háganme la manito así, pongan algo, digan sí, no, tal vez, repítanme algo. Sí. Gracias, Mariel. Ya, gracias, Grisela. Entonces, vamos a dar un brinquito acá, a hacer unos ejercicios, que está bien fácil, creo. Vamos a ver. Yo voy a coger dos de estos para hacer una demostración. Voy a poner primero aquí que el perímetro es igual a lado más lado más lado. No sé si ven cómo él es. Y el área es igual a base por altura sobre 2. Entonces voy a coger yo este de aquí y este de aquí para hacerlos, porque son diferentes. En los que no tengo la altura, que va a ser esto de aquí, que me da este dato, que en este caso son 6, en este caso 2, en este caso 8. Si no tengo eso, significa que voy a sacar el perímetro. Entonces, en este voy a sacar el perímetro, en este voy a sacar el perímetro, en este el área, el área, el área y el área. ¿Ya? Voy a hacer el A y el B porque en el uno debo calcular el perímetro y en el otro tengo que calcular el área. ¿Qué debo hacer? En el A voy a decir que mi perímetro es igual al lado, entonces cojo el 8, más lado, que sería este otro 8, y más lado, que sería 11.4. Y sumo esto. Entonces me queda que 16 me da 27.4. Entonces el perímetro de ese triángulo A, desde la letra A, es igual a 27.4. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Pregunta. No, profe. No. Bien, gracias. Y voy a calcular ahora el área de este otro triángulo. Muy sencillo, me dice que es base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? La base es 6. Entonces pongo 6 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 2. Muy bien. Y sobre 2. Entonces esto me da igual a 6 por 2. Este por este 6 por 2, 12 dividido para 2. Me queda 12 medios. Y esto puedo simplificar y me queda igual a 6. ¿Ya? Este es el B. Ahora, ustedes van a hacer lo mismo. Lo que necesitan saber es la fórmula del perímetro que está aquí y la del área que está aquí. Les pongo 5 minutitos y resolvemos el ejercicio desde el C, desde este hasta el G. ¿Ya? Aquí está puesto que deben buscar, aquí el área, aquí el área, aquí el perímetro, aquí el área. Entonces, eso chicos, les pongo 5 minutos y nos vemos en un ratito. Si tienen alguna pregunta, ahora es cuando. Oh, muy bien. No hay preguntas. Eso significa que vamos a resolver todos los ejercicios bien. Entonces, listo. Corre tiempo. Nos vemos en 5 minutos.
¿Cómo les va, chicos? ¿Lo lograron? ¿Quieren unos minutitos más? Por mi parte, sí. Si no me Ya. equivoqué, parece que estoy bien. ¿Ya terminaste con los todos? Sí, ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quieren unos minutitos o revisamos mejor? Revisamos mejor, ¿no? A ver, Eh, de mi parte sería revisar porque me confundí. ya, revisemos mejor. Vamos a ver. Voy a borrar esto de aquí que no nos sirve. Esto sí, esto no, ese sí no servía, ya lo pongo, esto no. Ay, ¿qué estoy haciendo? 18 de octubre. Bien, como ven, esto no hay mucho que... La cosa más compleja es esa división aquí por ahí, pero ya pues no es tampoco tan complicado. Listo. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio C. Entonces, este me dice que necesito calcular el, el área. ¿Cuánto es la base de esto? Me dice que es 10, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que esto es 10 por la altura, que es 8.6, y esto dividido para 2. ¿Cuánto es 10 por 8.6, Mariela? 10 por 8.6, 80.6. No, es 86. Dividido para 2. Entonces simplifico esto y puedo decir que esto es 43. 86. Está bien, pues no. Ah, yo te escuché. Ah, ya, te escuché otra cosa. Perdón. Sí, tienes toda la razón. Disculpe. Entonces, este es 43 el área. Solo por practicar, voy a hacer rapidito cuál es el perímetro. Entonces sería lado más lado más lado. Quedaría 10 más 10 más 10. Y esto es igual a 30, ¿sí? Entonces el área de este de aquí es 43 y el perímetro es 30. ¿Quién tuvo algún resultado diferente? Ya si alguien tuvo algún resultado diferente y le queda alguna duda de por qué, hablan nomás del micrófono y explicamos por qué ese resultado. Pero creo que está claro, solo es reemplazar esos datos. Vamos a probar con el siguiente, que nos diría que va, igual necesitamos el área, cojo la base que es 7 por la altura que es 6 y divido para 2. ¿Sí? Kerly, ¿cuánto es 7 por 6? ¿Cuánto es 7 por 6? 42. Bien, entonces me quedaría que 42 sobre 2 y esto puedo simplificar y me queda en 12. Bien, lo mismo voy a hacer con el perímetro, que me dice que en este caso es 7 más 7 más 7. Ya, Profe, ¿por qué 42 dividido para 2 da 12? es 22, pero sí, yo estoy mal. Eh, sí, estoy mal. A ver, espérate, ¿qué estoy haciendo ya? Aquí es 21. Sí, estoy mal. Gracias por tu observación. 42 dividido para 2, simplifico y esto me queda a 21. Ahí sí. Eso. Entonces, el área de este de aquí es 21 y el perímetro... Ah, también 21, qué interesante. Es equilátero, con razón. Jeje. Eso. Vamos a ver el F. Ahora me dicen ustedes cuánto le salió de perímetro de este del F. Eh, Griselda, ¿cuál es el perímetro del 21. F? ¿Cuánto? 21. 21. Muy bien. ¿Por qué nos da 21?
porque el perímetro es la suma de lado más lado más lado. Entonces, en este caso, tendríamos que sumar 8 más 9 más 4. Más 4, 21. Perfecto. Entonces, 21 que estaba ahí. Y vamos por último a ver el de acá, el área del último. Kerly, ¿cuánto es el área del triángulo G? Ese no lo logré hacer. Ya. Vicente, ¿cuánto es el área del ángulo G? Profe, en eso estaba confundido. Ahorita ya comprendí que era de dividir y de sumar los dos. Yo lo estaba dividiendo todo. Ya, hazle ahorita para ver qué pasa. Dame una respuesta. Ya, lo que tienes que hacer, Vicente, es multiplicar 10 por 3.5. ¿Cuánto te da? 35. Vicente. Pues ahí siempre va a ser sobre 12. Sobre 2. Sí, esa es la fórmula. Base por altura sobre 2. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuándo es un triángulo? Siempre. ¿Cuánto es 10 por 3.5, Vicente? Tre- 35, 30.5. No. 10 por 35 es 35. Dividido para 2. En este caso, si ya necesitamos hacer estas operaciones, entonces debemos dividir 35 para 2 y esto nos da a 17.5. ¿Sí? Eso, entonces el área de este último es 17.5, ¿sí? Y el perímetro, que sería la suma de sus lados, en este caso sería 5, 7 y 10, me da igual a 22. Entonces el perímetro es 22 y el área es 17.5. ¿Tienen dudas sobre esto? ¿Necesitarían aclaraciones en esto? Y no, yo Básicamente, tengo claro. bien, gracias, María. Básicamente es Profe, usar la fórmula y reemplazar con los datos. Dime, ¿qué? sí, al mismo triángulo tenemos que sacarle el perímetro y el área. Así, ¿verdad? Sí, depende de lo que te pidan. Ahorita estamos aprendiendo cómo sacar el Ah, ya. perímetro y el área porque al final esto es una herramienta que vamos a usar después, viendo Es otras como, cosas. o Ah, sea, ya, ya. cuando le piden que midan lo que es altura, hay que medir la altura. Y cuando hay que medir el perímetro, hay que sumar los lados. Sí, pero no es la altura, el área es el espacio que está dentro del triángulo. Ya, Lo- eso, profe. y el perímetro sería el tamaño que tiene la suma de todos los lados. Ajá. Eh, Eso, igual, si tienen alguna duda, la siguiente clase podríamos dar una revisadita y hacer más ejercicios si les interesa. Pero en sí no es más. Lo que tienen que aprenderse son estas dos fórmulas, la de perímetro y la del área. Nada más. Siempre van a ser esas fórmulas para los triángulos. No hay más. ¿Sabes lo bueno de los triángulos es que no tengo que ver el número que hay que llevar, que tiene que llevar menos? Ay, Dios mío, la regla del signo. Ya, ya visualizado, verás que vegano estás. Justo ahorita vamos de eso. Sí, Eh, ya me di cuenta la unidad 6, ahí va otra vez. Otra vez vamos.
Listo, chicos. Entonces, con esto terminamos de unidad 4. Ya estamos del otro lado. Como les decía, la unidad 5 no la vamos a topar realmente. Si ustedes tienen algún problema con algún tema de la unidad 5, eh, me dicen la siguiente clase y lo revisamos. Caso contrario, yo realmente no creo que amerite mucho invertir ahí nuestro tiempo de clase presencial. Entonces nos vamos a ir a la unidad 6. Básicamente son números racionales, ¿sí? Es lo que vamos a hacer en toda la unidad. Hemos visto un montón de números ya. Tenemos los números naturales. Los naturales, acuérdense que son, Oh my God. para hacerlo fácil, son todos los números positivos. O sea, está el 1, no tenemos, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 50, el 80, el 9, Aquí va todos de los nuevo. números positivos. Los números enteros son los números, son estos mismos naturales más los negativos. Entonces está el -1, el -9, el -10, el -8, el -50, Número el menos infinito. ¿Sí? racional. Eh, Eso. ¿Cómo los identificamos? Con la Z. Y tenemos también los racionales que están arriba y son el conjunto de estos dos números, o sea, entre son, mejor dicho, son fracciones, es el cociente de estos dos números, significa que vamos a tener fracciones así, ¿sí? Positivas y negativas, porque ya está comprendiendo a todos estos números de acá. No sé si me entiendan bien con mi dibujito, déjenme verles un dibujito más bonito porque está un poco chueco esto. Debo tener por aquí algo que nos sirva. Este mismo está bien. Perfecto. Listo. Entonces, como ven, los números naturales son los números que ya hemos visto todos positivo. Ojo, los naturales siempre van a ser positivos. Y me cambio la barra de herramientas. Ya sé dónde están las cosas. Ya. Todos son positivos, como ven, está incluso el más en rojo. Los enteros son los positivos, que son los naturales, sumados los negativos, o sea, desde el menos infinito hasta el cero y desde el cero hasta el más infinito. Y los racionales son el cociente entre estos dos, que es el cociente de la división. Los representamos como una fracción, ¿sí? Como ven, aquí pueden ser negativos o pueden ser positivos. Podemos representarlos como fracción, en este caso, 8 tercios, 6 octavos, o como una cifra con decimales, como en este caso 2,5, o 1,88888, o 1,15, ¿sí? Pero básicamente esos son los números racionales. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna duda por ahí? Hasta ahí sí voy entendiendo un poquito. Ya. Chévere. Entonces, la única condición para que los números racionales, cada vez que vean una fracción, pongámoslo así, cada vez que vean una fracción es un número racional, ¿ya? No nos hagamos tanto lío. La única condición para que sea un número racional es que el número de abajo, o sea, el de aquí, por ejemplo, tengo 3, que este número de aquí sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si estoy hablando que estas son divisiones, digo que 3 dividido para 0, ¿a cuánto me da igual? Todo número dividido para 0, ¿a cuánto me da? Ya habíamos visto esto. Si divido un número para 0, la respuesta va a ser 0. Entonces, cualquier fracción que tenga un 0 en el denominador es igual a 0, por ende, no contaría como un número racional. ¿Sí? Entonces, esa es la única condición, que en el número de abajo no haya 0. De ahí, lo que sea fracción es un número racional. ¿Sí? No tendríamos mucho donde perdernos. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué dice?
Sí, Ya, listo. En todo caso, si tienen dudas, podemos seguirlo revisando. Es más, vamos a revisar esto en la siguiente clase. Vamos a ver cómo ubicamos los números racionales en el plano cartesiano. Eh, lo siento, Mariela, volvemos a los más y a los menos. Básicamente funciona igual que cuando ubicábamos un número en el plano cartesiano o un número entero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ubicar el 4, miento, se me va. Si yo quiero ubicar el 3, lo que voy a hacer es contar pasos 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría el 3. ¿Qué pasa si yo tengo fracciones? El denominador, o sea, el número de abajo, me va a indicar en cuántos pedazos debo dividir la unidad. En este caso, cada uno de estos es una unidad. Entonces, si digo que la fracción está dividida en 4, yo lo que tengo que hacer es dividir en 4 espacios. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Eh, 4 espacios chiquitos, como queda un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Si fuera, si estuviésemos haciendo fracciones sobre 3, por ejemplo, 2 tercios, a las unidades me voy a saltar al lado que está vacía, dividiría en 3, un espacio, 2 espacios y 3 espacios, ¿sí? Eh, entonces, lo único que voy a hacer ahora que tengo dividido en espacios es contar cuántos de estos debo ir saltando. Por ejemplo, me dice -3. Primero, como es menos, sé que tiene que ir hacia la izquierda, porque hacia acá los menos y hacia acá los más. Entonces, desde el 0, como ya está dividido en 4 pedacitos, cuento, me dice que tengo que irme a la izquierda 3 de estos pedacitos. 1, 2, 3. Entonces, aquí sería -3 cuartos. ¿Sí? Pruebo con el siguiente. Me dice -7 cuartos. Como es negativo, tengo que ir hacia la izquierda. Y están divididos en 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y estamos todas las unidades divididas. Entonces, ahora debo contar solo 7 pasitos para encontrar el -7 cuartos. Entonces, cuento. Desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaría el -7 cuartos. ¿Sí? ¿Me van entendiendo cómo es el asunto? Lo importante es dividir la fracción en el número de unidades que me indica abajo. La unidad, perdón, el número de espacios que me indica abajo. Si me dice -5 cuartos, lo mismo como es negativo, tiene que ir hacia la izquierda y voy a contar 5 pedacitos. 1, 2, 3, 4, 5. Este es -5 cuartos. ¿Sí? Si yo quiero hacer -8 cuartos, como es negativo, voy hacia la izquierda, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí es -8 cuartos. ¿Sí? Solo es cosa de ir contando, liñitas, no es más complicado que eso. Ahora vamos a hacer al contrario. ¿Qué pasa si son positivos? Déjame dividir esto ya. Entonces, este lo voy a hacer 3 cuartos. Como es positivo, debo ir hacia la derecha. Entonces sería 1, 2, 3. Este sería 3 cuartos. Si quiero 7 cuartos, voy a hacer 7 cuartos. ¿Ya? Como es positivo, voy hacia la derecha. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 7 cuartos. Aquí, este aquí. 5 cuartos, vamos a hacer 5 cuartos. Como es positivo, voy hacia la derecha. Entonces cuento. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5. El de aquí sería 5 cuartos. Sí, me van cachando la idea de esto. ¿Qué dice? sí, ahí sí. Ya. Eso sería básicamente cómo ubicar los números racionales dentro de una recta numérica. Por hoy vamos a quedarnos hasta aquí, no vamos a meternos más en números relacionales. Me quedo contento con que entiendan cómo ponerlos. Si les queda alguna duda, ya la habíamos retomado en la siguiente clase. Pero lo que sí necesito que quede claro es qué son los números racionales.
Entonces grabémonos que los números racionales son fracciones, son cualquier fracción, pueden ser fracciones así o así, no sé, son fracciones. La única regla es que no esté el cero abajo. Esto no puede ser, porque esto es igual a cero y cero no es un número racional, ¿sí? Eso, chicos, preguntas. ¿O estamos bien? Siempre y cuando lleve el signo, no me equivoco. Hay que tener énfasis en el signo porque en todo te van a seguir los signos, todo, todo, todo. Hay que estar pendientes de eso siempre. Eh, eso. ¿No tienen preguntas sobre lo que vimos hoy? No, hasta el momento está claro. Nada más. Ya.